¿Aquí bien? Bien, qué bueno. Sí. Descansando. ¿Descansando? ¿Cómo descansando? ¿Descansando ya? ¿Cómo le fue en la A2 en general? Pregunto. Miro el chat. Por lo menos yo siento que me fue bien. Qué bueno, me alegra mucho. Yo estuve analizando un poquito la prueba, la encontré, si bien es cierto, un poquito larga en términos de lectura, pero sencilla de resolver, porque el aprendizaje declarado uno o la prueba 2 tópico uno, que eran tipo verdadero o falso o qué mejor representa algún fenómeno, se vio todo prácticamente en clase, desde el átomo que está ahí, que chocaba para efectos de conservación de la cantidad de movimiento, y también en la 2, que estaban todos los problemas resueltos, con unas tablas con valores, que había que decir cuáles eran los valores, tanto había uno parece de momento angular, otro de energía, y el tercero de resolución lo vi, si bien es cierto, muy largo el enunciado, pero muy facilito de responder. Así que pienso que les debe haber ido bien. ¿Ya? Entonces vamos a compartir un poquito porque tengo que hablar con ustedes. Claro que como ya terminaron la prueba 2, ahora no vienen, pues hay apenas 8 llegaron. Pero también le voy a pedir la paletía que a través de su WhatsApp se coloquen a, a comunicar los que yo le voy a entregar hoy día. Voy a compartir un, un documento que se lo voy a subir apenas cierre, después se los voy a subir, porque me comunicaron que las tutorías académicas, eso lo comunicaron tarde, no son culpables ustedes, ¿ya? Se aprueban con nota. Y nosotros dijimos que se aprobaba por asistencia. Así nos comunicaron inicialmente, cuando esto pasó a ser vía online. Entonces, como hay que colocar nota, yo quiero colocar una nota aprobado o reprobado. No quiero colocar número, ¿ya? Porque las tutorías no pueden aparecer en los... no pueden aparecer en las estadísticas promediales de los cursos que ustedes tuvieron como crédito, ¿ya? Simplemente este ramo o esta tutoría se aprueba o no se aprueba es con aprobado una A o reprobado una R, nada más, ¿ya? Porque es un compromiso que la universidad obtuvo con ustedes. Entonces, para yo colocar una A y una R, les voy a entregar un problema que ustedes resuelven en su casa y piden ayuda por teléfono y le piden ayuda al papá, a la mamá, al amigo, etcétera. Lo que me interesa es que ese problema que les voy a dar, entre comillas, tipo tarea, me lo envíen al correo cuando lo resuelvan. Plazo más o menos una semana. La próxima semana deberían de estármelo enviando de vuelta. Y eso yo lo voy a subir como aprobado o reprobado, ¿verdad? Por lo tanto, no va a haber ninguno reprobado, pero tengo que tener el documento de evidencia. Así como hoy día hay solamente 10 participantes, yo les agradecería a ustedes que se fueran transmitiendo por vía Zoom o vía
chat o WhatsApp la información para que ninguno se me quede fuera. Porque necesariamente tengo que hacer una lista, colocar la letra aprobado, colocar los respaldos y enviárselo a la coordinación, a la doctora María Angélica Vega, que me lo pidió. ¿Se entendió? Estoy mirando el chat. Gracias, Juan, qué bueno. Matías, Elisa, ya, qué bueno. Clarísimo. Eso me gusta. Ya, César. ¿Estamos bien entonces? Yo voy a compartir el documento y luego lo vamos a colocar en un curso para que ustedes respondan el cuarto problema, solo el 4. Aquí estaba la tutoría para hoy, y que se me arrancaron casi todos. Aquí estoy compartiendo el documento, voy a borrar esto, voy a achicar este mono porque no sabía yo que tapaba esto. Para que no tape, cerramos todo. Viene llegando Francisco. Cierro también, cuando cierro esta cosa se aparece en el... Ya, ahí tenemos la tutoría, era de hidrodinámica y aquí teníamos el primer problema, un flujo de agua, luego volvemos, hice todos los cuadritos para yo ir rayando y esta es la respuesta. Y está el cuarto problema, que tiene que ver con el teorema de Bernoulli, ¿ya? De acuerdo al teorema de Bernoulli, nosotros tenemos que separar, ojo, siempre en dos partes. Una parte y la otra parte. Siempre en dos. Es decir, tenemos cualquier sistema que viene bajando la montaña, una tubería, ¿verdad? Esa es la tubería, media rara la tubería, chueca la tubería, ¿ah? Entonces, para aplicar Bernoulli, nosotros tenemos que decidir un punto. Acá podemos decir, acá está 1, y aquí está 2. Siempre. Y luego buscamos estas ecuaciones, esta ecuación en 1, y lo mismo hacemos con los términos en 2. Entonces, energía cinética en 1. Entonces uno dice acá arriba, 1/2 m v cuadrado, y esto es en 1. ¿verdad? Como aquí recién parte el río, o empieza a caer el agua, o la tubería, la velocidad vale 0. Todavía no parte. Aquí la velocidad viene bajando con velocidad, ¿verdad? Y acá abajo va a llegar con la velocidad máxima. Entonces, este término le tiramos una raya y decimos vale huevito. Vale 0. Energía potencial. Aquí está 1. A esta altura está 2. Entonces, entre 1 y 2 hay un H, un valor. Por lo tanto, existe. Por lo tanto, este queda vivo. Este término vale. ¿Ya? Después, presión mg por h. O ρgh, también lo vieron. ¿Verdad? También queda. Esta vale ρg por h.
o peso específico por H también. ¿Mm? Bueno, existe. Energía cinética en 2. Acá sí hay velocidad. Aquí abajo hay velocidad 2. Es distinto de 0, por lo tanto existe. Y como es energía, es al cuadrado por la masa y por un medio. Existe. Por lo tanto, aquí está en 2. Energía potencial en 2. Acá está el nivel de referencia. Por lo tanto, aquí H2 vale 0. Muere este término. 0. Y la energía de presión, ¿verdad?, que tiene que ver con la velocidad del sistema dentro de la tubería, va a tener su expresión como ρg por h. También, si lo escribimos en términos de presión, este término que está acá se puede escribir la presión que tiene dentro de la tubería, porque estamos ahí dentro de un tubo, se puede escribir en términos de la presión, dije yo, partido por o multiplicado por el peso específico. Pero si no nos dan el peso específico, lo podemos escribir como la energía de presión en términos de la presión. Presión por la masa y partido por el peso, perdón, por la densidad. Pero la densidad es inverso al peso específico, se podría escribir igual que acá. Entonces, como aquí arriba, cuando recién parte, ¿verdad?, tenemos presión 0 y aquí dentro del tubo va a haber que ser capaz de atajar la presión en la tubería. Entonces, esta que está aquí es 0 y esta sería no. Pero en definitiva, teorema de Bernoulli es un balance de energía entre un punto 1 definido por uno mismo, que tiene que ser igual por la conservación de la energía con el punto 2. Entonces, este teorema de Bernoulli es el que quiero que ustedes apliquen en la resolución de este problema que está aquí escrito, el número 4, de tal manera que este me lo mandan a mi correo, ¿ya?, que es rené.contreras, acá está, aquí abajito lo puse, enviar a mi correo. El problema lo pueden hacer, lo pueden buscar, tienen los apuntes, ¿verdad? Lo importante es que lo hagan y yo no necesito que me lo envíen para tenerlo. Entonces aquí estamos, ¿a qué fecha? Para el 18. ¿Ya? De tal manera que lo entreguen para el 18. Yo solamente a este problema le voy a colocar una nota, como dije, aprobado o reprobado. Pero quiero este problema para poder justificar y que ustedes puedan aprobar los créditos de esta tutoría. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Tenemos una especie de secador, en vez de estar tirando aire al pelo, está tirando agua. Tenemos la altura H chica, la altura H. Acá les acabo de decir que tienen que tener astutamente 2 puntos. Entonces acá colocamos H1 y H2.
hay que decidir los 2 puntos y evaluar en el punto 2, por ejemplo, cuánto vale la energía cinética del agua, la energía potencial del agua, la energía de presión y G. ¿Ya? Y ahí están los datos, cuánto vale el H1, el D, el H2, para qué efecto lo apliquen en el problema. ¿Está claro? Este problema necesito que lo resuelvan con todas las ayudas que puedan buscar en el mundo, ¿verdad? Y me lo mandan hasta el 18, hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Para yo poder el día miércoles subir que ustedes aprobaron, de tal manera que se ganen los créditos, ¿ya? De tal manera que ganen los créditos y tengan derecho a que les pongan la nota en cátedra, entiendo, algo así. ¿Sí? Entonces, por favor, no se olviden. Ya, nos vamos a ir a revisar ahora lo que les había preparado para hoy. ¿Sí? Dígame más. ¿Alguien escuché? No, fue falsa alarma. Bien, la teoría de hidrodinámica, no sé si están con ganas o sin ganas, ¿verdad? Pero está resuelto. Solamente está separado en distintas diapos para ir rayando lo que se quiere, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí, sin mirar, como les decía yo, acá hay que ser astuto en física. Miren, me dieron cuestiones en 1 y después tengo cuestiones en 2, por llamarle cuestiones, ¿verdad? Nos dieron acá datos en 1, datos en 1, y nos dieron datos en 2. Ah, lo que yo recuerdo cuando me dan datos en 1, tengo que igualarlo con los datos en 2 a través de la ecuación de Bernoulli. Entonces acá hay que aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Y para aplicar la ecuación de Bernoulli también está la relación, como es un tubo, está la resolución de los caudales, ¿verdad? Porque está el diámetro del tubo, ¿se acuerdan? Del diámetro del tubo. Ah, entonces 1, 2, ecuación de Bernoulli. Como me entregan acá diámetro, me entregan presión, me entregan velocidad y me entregan otro diámetro, me entregan, uno se encuentra arriba de 2 metros en energía potencial, 2 diámetros. Entonces aquí me están igualando caudal. ¿Se acuerdan ustedes que B1 por el área 1 es igual a B2 por el área 2? Entonces, si me falta un B, lo saco por la área, como tengo la área 1 ahí, y tengo por acá el área 2, y tengo la velocidad 1, de aquí calculo la velocidad 2. Entonces, de aquí digo velocidad 2 igual. Y como tengo las áreas, calculo 2. Conociendo las velocidades, escribo la ecuación de Bernoulli. 1/2 m de 1 más, ¿verdad? Y puedo colocar los números y resolvemos. Entonces, yo ya les había puesto para efecto de guiarlo, lo primero que hay que hacer apenas me aparece 1 y 2, lo primero, colocarle números bien grandes para cuando esté evaluando las ecuaciones poder tomar los datos bien grandes,
colocar dónde está ubicado 1 y dónde está ubicado 2. Primer paso. Entonces nos están pidiendo calcular la presión en 2. ¿Cuánto vale la presión acá en el punto 2? Acá. Entonces es la ecuación de Bernoulli y hay que despejar la presión 2, porque está la presión 1, velocidad 1, H1, ¿verdad? Según la ecuación que vimos hace poquito. Tercer paso. Ahí está. Tenemos que analizar nuestros datos, decir qué es lo que tenemos y lo que hace falta por encontrar. Eso es lo que estaba hablando yo recién. Nos piden el P2, ¿verdad? El P2. Para encontrar P2 tenemos que tener B1. Está B1. Lo acabamos de decir. ¿Está B1? Sí está B1. Ahí está B1. ¿Está H1? H1. Se encuentra 2 metros más arriba. No necesitamos, porque si le resto H1, me queda que la diferencia entre H1 y H2 vale 2 metros. Por lo tanto, está H1 menos H2 es lo mismo. Tenemos. ¿Qué más conocemos en 1? H relativo a 2, 0. El que está en el suelo es 0. Entonces tenemos B1 está H1 vale 0, porque se lo restamos al H2 y dejamos solamente la diferencia. B1, H1 tenemos G y tenemos todo en 1. B2, ¿lo tenemos? No. No lo conocemos. Entonces inmediatamente aparece la pregunta, ¿cómo calculo B2? Ya lo dije anteriormente. B1 o B2 por área 2, esa es la igualdad de caudal, caudal que entra igual al caudal que sale, es igual a B1, tenemos B1 sí, tenemos A1 sí, tenemos A2 sí, 1, perdón, 1. Tenemos, por lo tanto, de aquí sacamos B2. ¿Tenemos B2? Sí, entonces. Sí, se puede calcular. B2. H2, sí. Y nos preguntan la presión en 2. Por lo tanto, está resuelto el problema. Conocemos todos los datos de la ecuación de Bernoulli. Todos. Allí puse lo que acabamos de hacer. Pusimos todos los datos que conocemos de Bernoulli. Diámetro 1, diámetro 2, B1. Con esos tres sacamos, ¿verdad? Sacamos B2. Tenemos B1 entonces, tenemos B2, tenemos P1, lo dieron, P1, tenemos P2 en la incógnita, y tenemos H1 y tenemos H2. Tenemos todo. Acá le expliqué que puse la H como diferencia de uno al otro. Por lo tanto, están todos los datos para aplicar, ¿verdad? Para aplicar la ecuación de Bernoulli, y ahí está nuestra famosísima ecuación. Ahí está. La energía cinética, energía potencial, la energía de presiones, ¿verdad? Y dijimos, lo acabamos de ver en el listado, tenemos B1, tenemos G, tenemos H1 acostada a 0, por lo tanto todo este cachureo vale 0. Tenemos P1, ahí está,
tenemos la densidad del agua. B2 dijimos que se calculaba con la ecuación de caudal de entrada y caudal de salida, por lo tanto esto lo tenemos, H2 lo tenemos, P2 en nuestra pregunta y la densidad 2 es igual a la densidad 1 porque nunca hemos cambiado el líquido. Entonces densidad en 1 es igual a la densidad del líquido que tiene en 2. Son iguales, no cambiamos el líquido. Allí está la ecuación, despejamos P2 y resolvemos. Por lo tanto, el problema no pasa más allá de interpretarlo y aplicar una ecuación, en realidad dos. Ahí está resuelto. Nos hace falta B2, lo calculamos para poder utilizar la ecuación de Bernoulli. Calculamos el B2, a partir de la 1 calculamos el A2, lo colocamos en la fórmula y calculamos finalmente el B2. Ahora con el B2 reemplazamos nuevamente en nuestra ecuación que está ahí, haciendo algunas salvedades, porque allí le escribí todo para que ustedes se acostumbren a rayar. B1 existe, hay que colocar los valores. B2 ya lo calculamos. H1 costaba 0. H2 están los datos, G2 lo tenemos y P1 lo tenemos, por lo tanto es cosa de colocar los números y obtener el resultado. Entonces, lo sistemático es tener definido 1, tener definido 2 y la ecuación de Bernoulli. Y luego ver qué falta. El problema número 4, no se olviden, es de Bernoulli. Segundo problema que les tenía yo para hoy. Miren qué bonito. Nuevamente, ¿se dan cuenta? Miren, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? De un problema que cuando lo miren, empiecen a escribir de inmediato A, 2, P, 2, H, 2, 1, 1, 1. Está de cajón que aquí, ahí, está el punto 1. Y acá arriba está el punto 2. Perdón, 2. Y inmediatamente escribo la ecuación de Bernoulli. Yo les dije, hay que escribir todo para así uno va ganando puntitos. Ecuación de Bernoulli. Y en el mono coloco 1, coloco 2. ¿Verdad? Entonces el profe va a decir, ya ubicó el punto 1, el punto 2 y ahora va a hacer el balance de energía con la ecuación de Bernoulli. ¿Para qué? Porque nos están preguntando cuál es el H, ¿verdad? Entre la superficie y el orificio. Este H. Entonces acá tengo que anotar cosas de inmediato para que el profe diga, oye, este viejito sabe. H es igual, si lo miran a simple vista, vale I2 menos I1, evidente. Ahí está dibujadito. Entonces ya tengo escrita una ecuación grandota, esta que vimos recién, tenemos una condición y definido el punto 2, definido el punto 1. Entonces nos piden determinar la rapidez con que sale el líquido
en el orificio, ¿verdad?, que está abajo. Aquí nos están preguntando esta velocidad, ¿cuánto vale? Entonces, de la ecuación de Bernoulli hay que despejar V1. Avancemos una. Allí avanzamos un peldaño. ¿Se dieron cuenta? Identificar dónde está 1, dónde está el punto 1 y dónde está el punto 2. Lo primero que hay que hacer, punto 1, repito, acá adentro, punto 2. Muy bien. Ecuación de Bernoulli. Se coloca la ecuación grandota, dije, ahí está la ecuación de Bernoulli. Y esa la tienen, no se olviden, en los apuntes, que lo están mirando, está ahí arriba de la mesa. ¿Verdad? Les dije, tengan un cuaderno, genérense un cuaderno con todas las ecuaciones, de tal manera que en uno coloca cómo se calcula el momento de inercia, en otro el torque, en otro la energía potencial, y así sucesivamente, o todas las ecuaciones de energía, todas las ecuaciones de trabajo, todas las ecuaciones de fuerza. En definitiva, me hago un formulario. ¿Ya? Entonces, ecuación de Bernoulli. Y miren, y uno puede empezar a jugar de inmediato. Jugar, digo yo. ¿Ah? Jugar de inmediato. P1. P2. H1. H2. Por ejemplo, esta superficie, donde está la presión 2, esta superficie, es muy grande, muy pero muy grande, respecto de la tubería que está acá, del área de la tubería de salida. Es como que si este fuera un lago, y acá tenemos una manguera sacando agua. Acá en la manguera uno ve la velocidad saliendo, ¿verdad? De la manguera. Pero ¿ve uno cómo va bajando la superficie del lago? No. Entonces uno podría decir aquí, en el punto 2, que la velocidad 2 es aproximadamente 0. Si eso es así, aquí, en 2, ¿verdad? Este término vale huevo, porque V2 es prácticamente 0. P2 es la que me están preguntando. El aire por encima del líquido se mantiene a la presión P. Entonces P2 es P. Es la que me están preguntando en el problema. I2 menos I1, puedo pasar para acá, factorizo y le coloco H. Este lo paso para acá. Y nos va a quedar ρ por G, que son iguales, factor de I2 menos I1. Y dijimos que I2, menos I1, vale H. Entonces esto es ρ G por H. Ahí desocupamos estos dos términos, ¿verdad? Los vamos a reemplazar por este. Entonces tenemos P igual, nos quedó el P sin el número 2, nos quedó más, ¿qué cosa? El ρ G
por H. Y este que está aquí, vamos a determinar la rapidez. Determinar la rapidez. Nos están preguntando V1, ¿cuánto vale? V1, ¿cuánto vale la rapidez? Entonces de acá, este P1 lo tiramos para otro lado. Menos, ¿verdad? P1. Y acá me queda el medio de ρ V1 al cuadrado. Como estamos despejando, coloco esto entre paréntesis, porque este 2 que está acá pasa al otro lado multiplicando. Borramos este término y aparece el 2 aquí. Y ρ, que está multiplicando, pasa a este otro lado dividiendo. ¿Verdad? Y además, esto está al cuadrado. Elimino el cuadrado, eliminamos el ρ antes, y nos queda acá entonces una raíz al cuadrada. Igual. Entonces de 1 es la raíz cuadrada de 2 por P, por ρ, por G, por H, menos P1. No nos olvidemos que aquí, como el agua está saliendo afuera, P1 es igual a P0, que es lo mismo que decir presión atmosférica, porque está en contacto con la presión de la atmósfera cuando el agua sale, mientras que esto está cerrado. No hay presión atmosférica ahí. Bueno, y eso es, en definitiva, la ecuación para calcular. Y eso está mostrado acá, ¿eh? El I2 menos I1, que ya lo hicimos, el P, H es igual a I2 menos I1, lo reemplazamos ahí, y nos queda, después despejamos B1, y es lo que hicimos recién. Acá asociaron P con el H, ¿verdad? Y aquí se fue un ρ, con el ρ que estaba acá, ¿ya? Acá lo escribieron de otra manera, no, yo pesqué todo esto, lo metí ρ G por H, lo metí en un paréntesis, ¿verdad? Pero acá factorizaron, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, era la ecuación de Bernoulli, y este resultado que sirve para calcular la velocidad de salida en cualquier estanque, que uno le hace un hoyo a una altura respecto del nivel donde está el flotador que mantiene el nivel, esos estanques se colocan arriba del techo, y la manguera que baja, se puede calcular la velocidad. Y como tenemos, ojo, tenemos la velocidad y tenemos el área, velocidad, la calculamos, ahí está, calculamos la velocidad y tenemos el área de la llave de salida, esta que está acá, podemos conocer el caudal, la cantidad o el volumen de litros de agua que salen por unidad de tiempo, que es igual a B1 por A1, si lo preguntasen. Para eso sirve, sabemos el caudal. Entonces yo puedo diseñar el tarro o el tambor que va arriba del techo de mi casa para una cierta cantidad de consumo de agua, litros por hora, litros por minuto, o lo que ustedes quieran, que es el caudal de salida. Este que está acá. Volumen, velocidad por el área. Ahí está otra aplicación del teorema de Bernoulli. Noten que esto que está acá es clave para llenar la ecuación. Es clave, dado que, acuérdense que esa es la ecuación, esta que está acá.
Entonces tenemos que conocer 3 parámetros en 1 y 3 parámetros en 2. Cualquiera de ellos que sea incógnita lo calculamos, lo despejamos. Otro. Profe, Sí, dígame nomás. ya. En los parámetros de la ecuación de Bernoulli, ¿se ocupa la presión o la energía de presión? Hay dos alternativas, depende cómo esté planteado el problema. Por ejemplo, mira, en este que vamos a mirar acá. Aquí no nos pusieron ningún subíndice para que nosotros trabajemos. Voy a empezar a responder tu pregunta en función de lo que está acá. ¿Verdad? Si tú ves, aquí hay dos situaciones. No nos pusieron el número precisamente para que nosotros meditemos y podamos definir en términos de los datos. Por ejemplo, acá nos pusieron un punto A, ya nos dijeron que era 1. Un punto A que yo le puedo llamar 1, y acá tenemos un punto B que le podemos llamar 2. Listo. Allí me quedo. Entonces partimos con la ecuación. Inmediatamente decimos, este problema corresponde, ¿verdad?, a Bernoulli. Entonces tenemos un medio de la densidad, ¿verdad?, por la velocidad en 1 al cuadrado más punto suspensivo, ¿verdad?, igual punto suspensivo lo que está en 2. Bien, pero ¿qué tiene la ecuación de Bernoulli en 1? Tiene V1, tiene P1 y tiene H1. ¿Y qué tiene Bernoulli en 2? Tiene V2, tiene P2, P de presión, P2 y H2, la ecuación. Entonces, para poder resolver un problema, significa que uno de estos 6 términos es incógnito. Algo nos tienen que preguntar. Entonces, ¿cuál sería la presión atmosférica en kilopascal del aire en el interior del tanque para que el líquido descargue a una tal velocidad? Entonces, velocidad de salida, 10 metros segundos. Lo tenemos. Entonces, V2 está. ¿Cuál sería la presión manométrica? Es decir, acá adentro. Esto, la presión que está encerrada. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale P1? Porque esa es la presión que está encerrada en el estanque. Esto es como el matar moscas. O, a ver, esto se parece más al extintor de incendio, que tiene un líquido adentro, tiene una presión, un gas a presión, y tiene una manguera que uno abre una válvula y apaga, ¿verdad?, un incendio. O apaga una llama, una vela o un fuego. ¿Verdad? Es lo mismo, es un extintor de incendio, fácilmente. Entonces nos están preguntando qué presión tiene que tener para que salga este líquido acá afuera. Ah, miren en 2, sale afuera. ¿Cuál es la presión afuera? Presión atmosférica. Porque el líquido que sale de la manguera se va a encontrar con la atmósfera. ¿Está bien? Entonces P2 es presión atmosférica, ATM. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Eso es un dato. Presión atmosférica es un dato conocido como la gravedad de la Tierra, que es 9,8, ¿verdad? La presión atmosférica es 0
101,3, 101,3 kilopascal. Ese es un dato, anótenlo en el cuaderno. Que también en algunos libros se usa como 10 elevado a 5 pascal, que es el mismo número de arriba, pero por cifra significativa, por la potencia 5, el coma queda apagando. Entonces se conoce, lo conocemos, tenemos el B2, conocemos también el P2, conocemos el H2, este que está acá es de aquí allá arriba. Entonces acá sacaron el nivel de referencia. Entonces el H2, la altura del área del lado 2, ¿verdad? Perdón, del lado 1, el H1 vale 0. Porque se usó de nivel de referencia para calcular este 1 metro, que es el H donde está el punto 2 de salida del agua. Conocemos el H2, entonces 1 metro. El H1 vale 0. ¿Se dan cuenta? Y ahora nos queda librecito para calcular B1. Es decir, sin mirar la ecuación, ya sabemos que podemos calcular B1. Tenemos la presión en 2, tenemos el H en 2 y tenemos la velocidad en 2. H1 vale 0, la presión en 1 la dieron y la densidad del líquido también la tenemos para la ecuación. Entonces nos queda, ¿verdad?, solamente que aplicar la ecuación. Entonces aquí partimos, la incógnita es la presión del aire encerrado y la velocidad. Ah, no, la presión era, perdón. ¿Ya? Pero nos dieron la velocidad, calculamos AB, la ecuación de Bernoulli, y vemos todos los términos que tenemos. Entonces yo me había traspapelado recién, en este problema están pidiendo la presión del aire que está encerrado. Y se me fue la onda. ¿Ah? Entonces analizamos con la ecuación ahora. ¿Tenemos H en B? Sí. ¿Tenemos la gravedad? Sí. ¿Tenemos la densidad? Sí. ¿Tenemos la velocidad en B? Sí. ¿Tenemos la densidad? Sí. ¿La presión en B? Sí. Dijimos que PB era la presión atmosférica. ¿Y la presión atmosférica cuánto costaba? Para cálculos gruesos, 10 elevado a 5 pascal. Y eso está en tabla, ¿verdad? Entonces la tenemos. HA, dijimos que este era el nivel de referencia, por lo tanto HA está aquí, o H2 que le habíamos puesto, vale 0. Y de ahí partimos midiendo el H en B. Por lo tanto, este término vale 0. BA, yo pensé que estábamos calculando BA, pero no, me están pidiendo PA. BA, aquí me dicen que BA, que está encerrado, es aproximadamente 0. Por lo tanto, este término es 0. Y ahora tenemos que despejar PA, que es la pregunta. Aquí están preguntando por la presión. ¿Ya? ¿Cuál es la presión? Ojo, manométrica, hay que restarle la atmósfera. ¿Ya?
Entonces tenemos que la presión vale adentro del extintor de incendio igual a los términos que quedaron. Aquí murieron todos, no quedó ninguno en el primer término. Aquí murieron todos. Entonces me queda PA igual a todo esto que está acá. ¿Verdad? A PB, a la velocidad con que sale en B y a la altura. ¿Verdad? Entonces hay que reemplazar simplemente los valores. Está ese valor. Aquí tenemos la densidad del líquido está. La velocidad está todo. Es cosa ahora simplemente de reemplazar los numeritos. La presión absoluta, ahí está, que le hablé de atmósfera. Reemplazando los números, está la presión atmosférica, la energía cinética y la energía potencial. Y allí me sale la presión, ¿verdad? Y dije, hay que quitarle la atmósfera, porque aquí B es la presión atmosférica, pero como me piden la presión manométrica, había que calcular esta suma y después restar la atmósfera. Pero Astutín, ¿verdad? Astutín hizo trampa y dijo, presión absoluta es esto, le quito la atmósfera y me queda la presión manométrica. En definitiva, el uso de la ecuación de Bernoulli solo radica en tener muy claro qué es A, qué es B. O lo que yo le decía, colocar rápidamente qué es 1 y qué es 2. Para mí es más fácil 1 y 2 porque todos los libros, las ecuaciones nos las traen con A o con B. Generalmente las traen con 1 y 2. ¿Ya? No vienen con el B. Entonces ahí hay que tener un poquitito de cuidado. Y lo que recién habíamos hablado, con lo que acabo de decirles, por favor, desarrollen el problema 4 ustedes con toda la ayuda del mundo que quieran, todos los apuntes, los libros y todo lo que puedan tener, porque en definitiva están estudiando, y me mandan por favorcito para poder yo tener que responderle a la coordinadora de la carrera, a mi correo, el resultado de este problema. ¿Entendieron? Tuvimos rapidito, como ya tienen la nota A1, tienen las notas de los informes, tienen las notas de los quiz, tienen los puntitos que va a subir el profesor Daniel de los que se han ido ganando durante el semestre, que los va a publicar, me dijo hoy. Está en vía de entregarse la prueba número 2, pero estuvo no muy fácil y no difícil. Estuvo un poquito larga en términos de lectura. Pero ustedes tienen que aprender a estudiar como autoformación. La universidad no da todo en la profesión de uno, da lo, entre comillas, lo mínimo necesario y después usted como profesional toma vuelo. ¿Verdad? Así que no se desmoralicen, al revés, saquen más fuerza, traten de ganar en todo momento a cualquier conocimiento que le entreguen y así podré verlo algún día, ¿verdad? Con su cartón en la mano y como profesionales colegas. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos?
¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Estoy mirando el chat. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ahí hay un perdón la demora, clarísimo. Bien, distinguido, solamente desearles suerte, que tengan un bonito fin de semana, cuídense, que el cuidado, el autocuidado de uno protege a la familia, carrete solo online. No me gustaría ver a unos estudiantes que me lo lleven preso porque estaba en un carrete no autorizado. No se porten mal, pórtense muy mal. Bien, juventud, ha sido un grato semestre con ustedes y espero verlos pronto en clases presenciales para conocernos mejor. Que les vaya muy bonito. Les voy a subir en 2 segundos más en que me transforme el Zoom, lo grabado en MB4, después lo subo a YouTube para que me lo cambie al sistema YouTube y de ahí se lo voy a subir para que lo tengan, porque tienen que tener el enunciado 4. A mí me interesa muchísimo. Chao y que estén muy bien. Chao, profe, usted que esté súper bien, cuídese. Que les vaya lindo.